Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad, porque eres, Señor, mi alegría, tengo siempre tu amistad. Ya no temo, Señor, a la noche, ya no temo, Señor, la oscuridad, porque brilla tu luz en las sombras, ya no hay noche, tú eres luz. Ya no temo, Señor, los fracasos, ya no temo, Señor, la ingratitud, porque el triunfo, Señor, en la vida, tú lo tienes, tú lo das. Ya no temo, Señor, los abismos, ya no temo, Señor, la inmensidad, porque eres, Señor, el camino y la vida, la verdad. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 2. Hermanos, ya que han aceptado a Cristo Jesús el Señor, procedan según Él. Arraigados en Él, déjense construir y afianzar en la fe que les enseñaron, y rebosen agradecimiento. Cuidado con que haya alguno que los capture con esa teoría que es una insulsa patraña forjada y transmitida por hombres y fundada en los elementos del mundo y no en Cristo. Porque es en Cristo en quien habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y por Él, que es cabeza de todo principado y autoridad, han obtenido su plenitud. Por Él fueron también circuncidados con una circuncisión no hecha por hombres, cuando los despojaron de los bajos instintos de la carne por la circuncisión de Cristo. Por el bautismo fueron sepultados con Él y han resucitado con Él, porque han creído en la fuerza de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Estaban muertos por sus pecados, porque no estaban circuncidados, pero Dios les dio vida en Él, perdonándoles todos los pecados. Borró el protocolo que nos condenaba con sus cláusulas y era contrario a nosotros, lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz, y destituyendo por medio de Cristo a los principados y autoridades, los ofreció en espectáculo público y los llevó cautivos en su cortejo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este capítulo 2 de la carta a los Colosenses, San Pablo da 3 pasos importantísimos: exhorta, advierte y afirma. ¿Qué es lo que exhorta San Pablo? Nos exhorta, junto con la comunidad de Colosas, a que si hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestra vida, procedamos según Él, es decir, que nos parezcamos en la forma de vivir, que busquemos que todo lo que hagamos, lo hagamos para agradarle al Señor y como lo haría el Señor, que nos hiciéramos siempre la pregunta: ¿qué haría Jesús en mi lugar ante esta situación de familia, ante esta situación de trabajo, ante este problema o ante esta alegría y este logro que tengo en mi vida? Y en esa misma exhortación, San Pablo dice: están arraigados en Cristo, por lo tanto, déjense construir. San Pablo sabe que nos estamos construyendo y que no podemos decir que somos cristianos, hombres y mujeres ya terminados. Estamos como en obra negra, estamos construyendo nuestra vida. Todavía no hemos llegado a los acabados de esa obra. Es Cristo quien lo hará a través de los sacramentos, de la palabra, de la oración, del trabajo misionero. Pero San Pablo nos exhorta: déjense construir y déjense afianzar en la fe que recibieron, esa fe de la Iglesia Católica, esa fe que nos hace rebosar de agradecimiento y de alegría. San Pablo también hace una advertencia, y la hace porque la comunidad de Colosas está amenazada por doctrinas extrañas, por doctrinas llamativas, por esas doctrinas peregrinas, pasajeras que llegan, que pasan como una moda y que confunden la mente, la espiritualidad, la fe de las personas. Y nos sirve también para nuestros días. San Pablo está haciendo una advertencia clara: cuidado con que alguno los capture con esa teoría que es una insulsa patraña forjada y transmitida por hombres y no fundada ni cimentada en Cristo Jesús el Señor. Les está hablando y les está diciendo que hay unas teorías que son muy humanas, demasiado humanas, que nos muestran una paz interior como una terapia, pero es una paz interior conquistada como con un esfuerzo, con unos ejercicios,
y que, sin embargo, no nos garantiza que nosotros seamos instrumentos de reconciliación y de paz, porque esa tarea de reconciliar al mundo y de tener paz interior y de construir la paz en las relaciones con las personas con las cuales nosotros vivimos, eso viene de Dios, es una gracia superior. La paz que da Cristo es una paz distinta a como la da el mundo. Lo ha dicho Él mismo en su palabra, en su Evangelio. Otro tipo de doctrina insulsa es aquella que nos lleva a una prosperidad material, pero que nos condena a una pobreza de alma. Buscamos la prosperidad de las cosas, pero se nos olvida la riqueza de las personas, del ser humano y de los dones que Dios ha puesto en nuestra vida. También puede haber otro estilo de patraña insulsa, de teoría negativa, cuando nos muestran a un Dios que nos garantiza tener una vida exitosa y una vida fácil. Ese no es el Dios de los cristianos, porque el Dios de los cristianos es el que nos lleva a ser capaces de la cruz, a ser capaces del sacrificio, a unirnos a Jesucristo el Señor. Y finalmente San Pablo llega a la gran afirmación: es en Cristo en quien habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Por lo tanto, reconozcamos y agradezcamos el bautismo, con el cual hemos sido perdonados por Dios, hemos sido circuncidados en Cristo, hemos sido vinculados a la Iglesia y somos parte del pueblo de Dios. Él borró nuestros pecados clavándolos en la cruz. Por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y hemos resucitado con Él para tener vida nueva. Salmo 144. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles: Simón, al que puso el nombre de Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, el que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se puso en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús subió a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. El primer gesto que nos muestra San Lucas en este capítulo 6 es que Jesús sube a la montaña. Recordemos que en el Antiguo Testamento los profetas también lo hicieron, de manera especial Moisés subía a la montaña a tener el encuentro con el Señor. Ciertamente, cuando tenemos la oportunidad de ir a una zona montañosa, tenemos la oportunidad del silencio, de la oración, de la contemplación de la montaña. No está hablando de una cordillera, simplemente está hablando de la montaña espiritual, subir al monte. San Juan de la Cruz nos hablaba de subir al monte Carmelo, y no necesariamente yéndonos para el sitio donde está el monte allá en Israel, sino subir al monte Carmelo es avanzar, es crecer, es ir progresando en la vida espiritual. Si usted y yo podemos subir a la montaña a orar, vamos creciendo en el espíritu de oración. Es clave que nosotros miremos al Señor Jesús orando. Es bueno que le aprendamos a Él a orar, a buscar los sitios de soledad y de silencio para que tengamos mucha oración. Si usted está pasando por un momento de crisis en su oración personal, por un tiempo de sequedad, como que no le gusta, no tiene tiempo, no le agrada, no siente motivación para orar, haga esto. Vaya ante el Santísimo en el templo parroquial, en el oratorio donde pueda, y quédese callado allí. Va a sentir mucho deseo de irse, de abandonar ese lugar, pero quédese.
gánele con fuerza de voluntad, persevere estando ahí en silencio, que ahí, como nos dice el Papa Francisco, Cristo lo está mirando, Cristo la está mirando, y eso va creando un clima de encuentro con el Señor que le permite redescubrir el camino de la oración y avanzar nuevamente. Es necesario que usted no se quede con la fatiga, con el desánimo en la oración. Avance en la oración, progrese en la oración. Y dice el evangelista Lucas en el capítulo 6 que Jesús pasó la noche orando a Dios. Él es el maestro de la oración. Algún día nosotros también pasaremos la noche y mucho tiempo en la oración con el Señor. Y estando en la oración y pasando esa noche en oración, es que el Señor llama a sus discípulos y escoge a los 12. Y San Lucas nos da en este capítulo 6 la lista de los 12 apóstoles del Señor. La llamada que hace el Señor a sus discípulos es fruto de una noche de oración, de intimidad con el Padre Dios. Usted y yo, todos los bautizados, hombres y mujeres, hemos sido llamados por el Señor a una vida en Cristo y en la Iglesia. Nuestra vocación es fruto de la oración del Señor. Que el Señor nos acompañe y nos siga llamando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios.